Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí en esta última sesión, en esta sexta sesión del laboratorio de ODS de JCORE. Quienes ya han estado aquí en la última semana sabrán que estamos en una serie de debates y de intercambio para responder a el foro que acaba de concluir en la sede de Naciones Unidas, que es un foro de alto nivel político sobre desarrollo sostenible. Esta conferencia fue una oportunidad tanto para gobiernos como para miembros de la sociedad civil de unos 40 países distintos para reunirse a hacer presentaciones sobre sus progresos a nivel nacional a la hora de lograr esos ODS. Como en los foros de todos los años, ha habido 5 de los 17 ODS que se han seleccionado como prioridades o como temas para este año y hemos identificado esos 5 ODS como nuestros temas para estas conversaciones que hemos ido teniendo en nuestro lab de ODS. Hoy tenemos una sesión bonus dedicada al ODS número 1, que es erradicar la pobreza. Y lo hemos ampliado en una segunda sesión porque, bueno, surgió un gran interés entre nuestra red, en nuestra delegación, porque mucha gente trabaja precisamente en esta erradicación de la pobreza de distintas maneras y, bueno, digamos que es un punto muy importante en la Agenda 2030 sobre ello. Ahora vamos a escuchar a algunos miembros más de la comunidad global de JCOR, que es la coalición de religiosos y religiosas, un grupo de 23 ONGs que representan a hermanas, hermanos y sacerdotes católicos en Naciones Unidas. Antes de escuchar a nuestros oradores hoy, me gustaría dar una breve introducción que nos puede ayudar a entender un poco mejor qué se incluye en el ODS número 1. El nombre de este ODS es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Se puede interpretar de muchas maneras esta frase, porque, bueno, cada nación tiene su propia definición de pobreza. Normalmente suele incluir varios aspectos de la vida de las personas, como los ingresos del hogar, por ejemplo, o el dinero disponible para los gastos básicos de la vida, por ejemplo, así como si disponen de una alimentación correcta o alojamiento adecuados. Las Naciones Unidas definen la pobreza extrema como el hecho de sobrevivir con menos de 2,15 dólares estadounidenses por persona y día. Si persisten las pautas actuales, se calcula que aproximadamente el 7% de la población mundial, es decir, alrededor de 575 millones de personas, podría seguir sumida en la pobreza extrema en 2030. Una parte significativa de esos 575 millones de personas viviría en el África subsahariana. Muchas de las medidas más conocidas para abordar la pobreza a nivel nacional son una categoría de políticas y programas públicos a los que solemos referirnos como protección social. Estas medidas de protección social tienen el objetivo de ayudar a mantener a todas las personas un nivel de vida mínimo que refleje su dignidad humana. Los programas de protección social pueden incluir
distintos objetivos, por ejemplo, transferencias de efectivo para garantizar que todos los hogares tengan acceso a una cantidad mínima de dinero para gastar en bienes básicos. Otros programas implican eh, la provisión directa o descuentos en alimentación o en vivienda. Estas políticas pueden adoptar distintas maneras. Por desgracia, más de la mitad de la población mundial vive actualmente sin ningún tipo de protección de- o no tienen acceso a ellas. Cuando hablamos del ODS número uno, estamos hablando a una llamada a todas las naciones para que pongan en marcha este tipo de medidas de protección para su población. Este objetivo también pide a los gobiernos que inviertan en reducir la vulnerabilidad de su población a las catástrofes medioambientales, que suelen afectar de forma mucho más devastadora a quienes viven en la pobreza. Por último, este objetivo número uno pide a todos los gobiernos que garanticen que todas las personas de su país disfrutan de igualdad de derechos y de acceso a la propiedad y al control de la tierra y otras formas de propiedad, a la herencia, a los recursos naturales, a las nuevas tecnologías apropiadas y a los servicios financieros, incluida la microfinanciación. Como teniendo como base todo esto, toda esta comprensión del ODS número uno, podemos empezar a escuchar a algunos de los miembros de la comunidad global de JCOR. Hoy lo vamos a hacer escuchando primero una grabación en vídeo, una presentación en vídeo que ha preparado uno de los miembros de nuestra comunidad global, la hermana Margaret Muarili, que es miembro de la Sociedad del Sagrado Corazón, RSCJ, y que va a compartir con nosotros su experiencia en Kenia, que es el lugar de donde viene ella. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Margaret Marele. Soy la representante de la ONG ante la ONU de la Sociedad del Sagrado Corazón. Nuestra congregación trabaja en unos 45 países de todo el mundo, centrándose sobre todo en la educación de los jóvenes. Trabajamos en escuelas, centros de salud, con migrantes, en el trabajo pastoral y en la defensa de los derechos. Me gustaría compartir nuestra contribución a la aplicación del ODS 1 y el impacto que tiene en otros ODS, centrándome especialmente en nuestro trabajo en Kenia. Elegí este ODS 1 porque tal y como está formulado, mm, fin de la pobreza,
y dado el lugar en el que trabajamos, en Kenia, creo que en realidad vamos a tardar mucho tiempo en decir que hemos puesto fin a la pobreza. De hecho, donde servimos, sobre todo en los asentamientos informales, la situación es terrible. Por eso desarrollamos distintos proyectos educativos. En Kenia, nuestros ministerios cooperativos son con los pobres en los asentamientos informales. En Nairobi, por ejemplo, servimos en un asentamiento informal llamado Kibera, el mayor barrio marginal al sur del Sáhara, donde muchas personas viven en una situación extrema de pobreza. Nuestra participación comenzó en 1992 con un pequeño programa de alimentación. Una de nuestras hermanas, trabajadora social, inició el programa para rescatar a niños de las calles. Les proporcionábamos desayuno, educación básica y comida. Este programa evolucionó hacia un tipo de educación informal y más tarde hacia un plan de estudios formal registrado en el Ministerio de Educación. El proyecto empezó con unos pocos niños y creció hasta convertirse en una escuela completa que actualmente cuenta con unos 600 estudiantes, dando prioridad tanto a niñas como a niños menores de 18 años que no tienen hogar. Nos enfrentamos a retos al principio, por ejemplo, el de alimentar a los niños y las niñas, y más tarde empezamos a buscar donantes. Conseguimos donantes que nos ayudaron con la alimentación, dándonos cereales y, sobre todo, gracias a la ayuda del Programa Mundial de Alimentos. UNICEF empezó a darnos legumbres para proporcionar proteínas a los niños y niñas. También encontramos donantes que financiaron las actividades extraescolares y el sueldo del personal. Con el tiempo, el entorno de aprendizaje mejoró, pasando de aulas de clases de barro a clases construidas con madera, a más adelante estructuras permanentes. El entorno de aprendizaje mejoró gracias a la ayuda de una organización llamada CARE International. En las fotos que se ven a continuación podemos ver la estructura anterior, que era de madera, tras la estructura previa que había, que era de barrio. Vemos también a unas niñas que habían abandonado las calles tras algunos años y que, bueno, transformaron esta escuela y pasaron a ser estudiantes que querían aprender. Así, el programa ayuda a que pasen de las situaciones en las que estaban sin hogarismo a lo que son ahora. Niños y niñas felices, capaces de jugar, que sonríen y que viven una vida más o menos humana. Conectamos nuestra escuela con otras escuelas en nuestros países desarrollados para poder tener más alumnos. Colaboramos con los padres jesuitas para las admisiones en el instituto y también con el Opus Dei para la universidad. Los donantes siguieron apoyando esta educación secundaria y universitaria de nuestros alumnos. Nuestros esfuerzos han ayudado a muchos niños a abandonar las calles, protegiéndolos del hambre y proporcionándoles educación, lo que ha permitido que algunos de ellos trasladasen a sus familias fuera de estos asentamientos informales una vez que empezaron a trabajar. A quienes estaban preparados para volver a los pueblos, les proporcionamos semillas, abono y algunas
cabras alpinas que daban leche. Durante la pandemia apoyamos los pequeños negocios de los padres afectados por los trastornos económicos. Nos asociamos con varias organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF, Care International y DKA. Y trabajamos estrechamente con los padres de Guadalupe en la parroquia para recaudar fondos para varios proyectos escolares. A medida que se va reduciendo el apoyo de los donantes, animamos a los padres a que contribuyan a la educación de sus hijos. Esperamos ampliar e iniciar un proyecto similar en la parte occidental del país, en Eldoret, en respuesta a los problemas derivados de los enfrentamientos tribales de 2007 y 2008 que afectaron al país. Estamos poniendo en marcha un proyecto similar en Eldoret, en el asentamiento informal de Lanka, para absorber a todos esos niños que pasan su vida, su tiempo en la calle. Aquí nos hemos dado cuenta de que los chicos, bueno, vemos a niños pequeños vendiendo pequeños artículos en la ciudad o en los mercados y cuando les preguntas a la mayoría de ellos de dónde vienen, mencionan Langaslam, uno de los barrios marginales más grandes de Eldoret. Estos niños venden en los mercados y algunos de ellos conducen motos para llevar a gente, mientras que las niñas se quedan en casa y trabajan como empleadas domésticas o se enfrentan a embarazos precoces debido a la falta de escolaridad. Muchas beneficiarias proceden de familias monomarentales o de hogares extremadamente pobres. Estos proyectos sirven como vía para la paz y la reconciliación, ya que los niños de comunidades en conflicto aprenden a convivir pacíficamente. Tenemos allí un ejemplo de lo que vamos a extender a la parte occidental del país. Estamos construyendo un colegio inclusivo para atender a los niños pobres de Langaslam y otros pequeños barrios de los alrededores, que debería incluir también a niños con capacidades especiales. En conclusión, a través de nuestros proyectos educativos contribuimos a reducir la pobreza y el hambre mediante el programa de alimentación, proporcionamos educación y creamos oportunidades para muchos niños. Nuestros esfuerzos de colaboración y trabajo en red han sido cruciales para respaldar y ampliar estas iniciativas y han demostrado el poder de la colaboración para alcanzar los ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 y 17. A través de estos proyectos nos sentimos capaces de participar en la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Margaret no está hoy aquí, pero bueno, le damos las gracias por haber compartido estas reflexiones sobre mm, estos proyectos de la Sociedad del Sagrado Corazón en dos áreas en Kenia. Eh, la verdad es que es impresionante
escuchar a todos estos socios que han colaborado en este proyecto, las entidades en las Naciones Unidas, en UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, pero también socios de otras congregaciones, como los jesuitas, los padres de Guadalupe en la parroquia local, así como otras organizaciones no gubernamentales como Care International. La verdad es que es un un proyecto en equipo para abordar todas las facetas de la pobreza, todas esas facetas de la pobreza que pueden interrumpir la educación y que pueden afectar a distintos aspectos de la vida de los niños. Hemos visto el trabajo con niños con discapacidades también, por ejemplo. Son oportunidades para que estas personas tengan un futuro y vemos que es un ministerio magnífico el que ofrecen. Así que muchísimas gracias, Margaret, y a la Sociedad del Sagrado Corazón. Ahora vamos a escuchar una presentación en vídeo de otro miembro de nuestra comunidad global. Es el hermano Joel Gaspar Beltrán, que es un misionero claretiano que nos va a hablar del trabajo de los claretianos y sus experiencias relacionadas con el ODS 1 en Brasil. Vamos a escuchar pues al hermano Joel. Hola a todos, a todas, buenos días. Me llamo Joel Beltrán y formo parte de la Congregación de Misioneros Claretianos. Y hoy estoy aquí para compartir con todos vosotros un poco sobre la realidad de este ODS número 1 en nuestro país, en Brasil, y lo que se está haciendo para conseguirlo. Por desgracia, es un tema difícil aquí en Brasil por la grande cantidad de pobreza y los pocos cambios que se producen con el paso de los años, independientemente del color de los gobiernos en los que se observa un medio de control, una forma de manipular y controlar a las personas, principalmente mediante votaciones, cuyo resultado resulta ser un simple asistencialismo y cambios en los criterios para definir lo que es la pobreza, para maquillar la verdadera realidad de nuestro país. Sin embargo, la pobreza sigue creciendo y causando que muchas y muchas familias sufran porque no consiguen lo mínimo para sobrevivir. Para hablar de este ODS, debemos recordar brevemente las metas que se sugieren, porque es necesario llegar a 2030 con muchos cambios en este escenario. La pobreza extrema no se puede seguir aceptando en nuestro territorio nacional ni en todo el mundo, en realidad. Es necesario reducir a la mitad la situación de pobreza. Las personas necesitan sistemas de protección social que las ayuden a superar esta realidad. Además, debemos ser conscientes de que todos somos iguales
y tenemos los mismos derechos. Nadie es mejor que nadie. Debemos conseguir que todos superen sus situaciones vitales. Por último, es necesario crear marcos políticos y garantizar al pueblo una movilización significativa de recursos. Junto con todo esto, no podemos olvidar la palabra de Dios en Deuteronomio, que dice que los pobres siempre existirán en la tierra, pero necesitamos abrirnos a nuestros hermanos y hermanas. Así hay que hacer muchas cosas. ¿Y cómo progresamos aquí en Brasil? Aquí en nuestro país tenemos algunos de estos datos numéricos que se presentan en esta diapositiva y que muestran la realidad de nuestro país en los últimos años. Si nos fijamos en las cifras, nos daremos cuenta de que las cosas están cambiando. Pero ¿es esa la realidad? ¿O son solo números que se arrojan para maquillar la realidad? Algo que es muy común en nuestro país es el asistencialismo. El gobierno da limosna a la gente que está en el umbral de la pobreza y esta gente se convierte en marionetas del gobierno. Acaban aceptando todo lo que propone el gobierno. Pierden el sentido crítico y no hacen nada para salir de su zona de confort. Todo por miedo a perder esa pequeña cantidad de dinero que el gobierno proporciona a esas personas. Sin embargo, debemos crear posibilidades para conseguir que la pobreza se extinga con el protagonismo de cada uno y no haciendo que la gente pierda su dignidad por una mísera cantidad de dinero. Si vemos las noticias de los últimos años, veremos que, por datos estadísticos, la realidad de la pobreza numéricamente ha ido disminuyendo. Pero si nos fijamos en nuestras ciudades, si nos fijamos en nuestras grandes metrópolis del país, veremos que la pobreza va en aumento. Es enorme la cantidad de personas sin hogar que duermen y que viven en las aceras. Es enorme el número de favelas, de personas que viven en situaciones precarias de vida. Sin embargo, en el informe nacional voluntario presentado este año en la ONU, el pasado mes de julio, en lo relativo al ODS número 1, podríamos entender que la pobreza está más intensificada en el norte y en el noreste de nuestro país, y que también afecta más a la población negra, mestiza y a las personas que viven en las zonas rurales. Se han ido adoptando diversas políticas públicas para superar estas emergencias nacionales. El país se ha comprometido a reducir la pobreza en un 0,4% anual para alcanzar este objetivo estipulado para 2030. Ha desempeñado así un importante papel en la reducción de la pobreza y el hambre, concentrándose sobre todo en la primera infancia, que es la principal. Un objetivo que camina con otros dos ODS, el 3 y el 4, que tratan sobre la salud y la educación respectivamente. Como claretianos no nos quedamos atrás en esta triste realidad que es la pobreza. El compromiso con la Iglesia está muy vivo en nuestro país para superar la pobreza. Se desarrollan frentes de trabajo en las parroquias, en la pastoral social, en obras sociales,
en educación y también en diversos institutos católicos que se centran en la pobreza con el objetivo de proporcionar a los seres humanos la dignidad humana y ayudarles a salir de esta situación degradante que es la pobreza. De los distintos trabajos realizados en nuestra provincia claretiana, destacamos el Instituto Claret, que desde hace muchos años trabaja con niños y adultos con el objetivo de concienciar, formar, educar y, sobre todo, proporcionar a todos y a todas la dignidad de la vida. Un trabajo que se celebra en distintos frentes de acción y que hoy llega a un gran número de personas que han conseguido superar estas situaciones de pobreza y que han conseguido y están consiguiendo cambiar sus vidas y que hoy también ayudan a otras personas a abandonar esa situación de miseria y soñar con un mundo cada vez mejor. Así voy a terminar mi presentación afirmando que queda mucho por hacer, que tenemos que trabajar para superar esa realidad en nuestro país. Con el trabajo de todos, veremos que es posible y que podemos vivir en un mundo según el sueño de Dios para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Una vez más, aunque no esté presente hoy con nosotros, vamos a agradecer al hermano Joel por su análisis y por esa reflexión. Agradecemos esa atención que ha prestado al informe presentado por el Gobierno de Brasil en este foro de alto nivel y su observación en relación con algunas de las tendencias que existen con relación a la pobreza en Brasil, en, en la parte norte y noreste sobre todo, donde se ha intensificado la pobreza. Vemos que la tendencia es regional y que repercute aún más en las personas de color de esas regiones, así como en las personas que viven en las zonas rurales. Supongo que en muchos países en los que esta comunidad tiene sus ministerios, pues encontraríamos tendencias bastante similares a la hora de buscar esos lugares donde los gobiernos no llegan en lo que se refiere a la agenda de desarrollo sostenible, para que nadie se quede atrás. También ha hablado de manera filosófica, ¿no? Un poco, podríamos decir, diciendo el compromiso, hablando del compromiso necesario como sociedad para aceptar el hecho de que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Solamente si estamos comprometidos con esa idea y con esa filosofía podremos conseguir la justicia para todo el mundo. Un tercer punto muy importante en esta presentación del hermano Joel y que me ha llamado bastante la atención ha sido esa necesidad de fuentes independientes de información sobre lo que es posible en lo relativo a los servicios públicos, a la protección social, para que la población no se vea intimidada ni esté manipulada y que piense que la oferta, los programas disponibles son los mejores.
que el gobierno podría hacer o que el país puede hacer y que solo el gobierno actual es capaz de conseguir eso y por eso hay que volver a elegirles, porque si no se les reelige, toda la sociedad va a perder. Bueno, hay que cuestionarse eso. Es una afirmación bastante fuerte, promulgando una voz independiente. Eh, Creo que es algo que hemos escuchado como tema en varias sesiones de este lab. Uno de los papeles de más valor en estas sociedades en las que la pobreza es tan fuerte es la información, la capacidad de tener personas que informen y conseguir unas preguntas analíticas para poder marcar la diferencia entre cómo son las cosas y cómo podrían ser y cómo queremos que sean. Es una observación que hemos visto también en la presentación del padre Joel. Muchas gracias y gracias a todo el trabajo de los misioneros claretianos en Brasil. Nuestra tercera presentación de hoy llega de Perú y es todo un placer para nosotras, para nosotros, darle la bienvenida a José Vallardo Chata, que es un socio de los hermanos y hermanas de Mike Knoll en Perú y que trabaja con un equipo, con otros miembros que han participado en la delegación de JCOR. Entre ellas están la señora Yolanda Flores y el señor Cristóbal Yugra Villanueva. José va a hablar en nombre de todas estas personas. eh, Todos ellos trabajan en Perú, en lo conocido como DUMA, que son derechos humanos y medio ambiente. Derechos humanos y medio ambiente en Perú. Ahora me gustaría darle la palabra a José para que pueda compartir sus observaciones y su experiencia. José. Muchas gracias. Un saludo a todos, a todas los que están presentes en este evento, ¿no? Bueno, sí, como me han presentado, nosotros en Derechos Humanos y Medio Ambiente dedicamos nuestra labor al acompañamiento de pueblos originarios, pueblos indígenas en el sur andino peruano. Eh, Compartí unas láminas. Perfecto. Entonces, nuestra principal labor tiene que ver con el acompañamiento a los pueblos indígenas en contextos extractivos, sobre todo en contextos de la minería, ¿no? Entonces, podemos pasar siguiente, por favor. Quiero un poquito ver el contexto nacional en el que trabajamos, ¿no? Este es un mapa de los conflictos sociales que existen en nuestro país, ¿no? Y podemos ver de que tanto la zona de la sierra del Perú y como la Amazonía en el norte y en el sur, los conflictos sociales tienen una mayor nitidez, un protagonismo dentro de todo el desenvolvimiento de la política, de los actores políticos y de la sociedad en general. Entonces, la región de Puno, el departamento de Puno, que se encuentra al sur del Perú, junto con Cusco, que está de rojo ahí, y Apurímac también, que está de naranja, Puno también de naranja, son las regiones más conflictivas a nivel del surandino peruano. Esto por la presencia minera, sobre todo, ¿no? Entonces, los conflictos sociales
tienen, digamos, un protagonismo respecto a la convulsión, a la reacción social, muchas veces por la imposición de actividades extractivas dentro de los territorios de las comunidades. Siguiente, por favor. Entonces, hay un porcentaje que llama la atención. Next. Eh, uno más. Siguiente. Siguiente, exactamente, aquí, ¿no? Podemos ver de que del 100% de los conflictos sociales, el 56,7 tiene su origen como socioambiental, como conflicto socioambiental. Entonces, la gran mayoría de la problemática de la situación tiene que ver con la población y también la repercusión ambiental que hay, ¿no? Entonces, estos datos son datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, quien indica de que casi, ¿no? El 60% de todos los problemas a nivel nacional en el Perú tienen su carácter socioambiental. Siguiente. Y de este 56% de los conflictos socioambientales, más del 60% nuevamente es por origen minero, ¿no? La minería, podemos resumir que la minería tiene origina, perdón, una situación de conflicto en nuestros territorios, tanto a nivel nacional, a nivel del sur peruano, a nivel del Ande, ¿no? Entonces, la minería juega un papel fundamental para que se genere muchos conflictos y vemos que es la principal, junto con los hidrocarburos. Entonces, si hacemos una suma ahí, ¿no? Del 24% que tiene que ver con conflictos sobre hidrocarburos, principalmente en la Amazonía, con el 63%, vemos de que un poco, casi el 90%, perdón, el 80% tiene su origen en la extracción, tanto minería como en hidrocarburos. Entonces, toda esta afectación necesariamente se da por una suerte de imposición de este tipo de actividades extractivas en los territorios de pueblos indígenas, tanto en la Amazonía como en los Andes del Perú, ¿no? Entonces, lamentablemente, los pueblos originarios son los que cargan con los pasivos de estas actividades que se les impone. Entonces, todas las comunidades andinas y amazónicas cargan con esta situación, ¿no? Y como hay una imposición de otros modos de vida en los territorios, es que la reacción es natural. Aquí la imposición nunca va a ser algo que no pueda traer repercusiones. Y entonces son los pueblos quienes exigen de que también se les respete sus derechos, ¿no? Y aquí juega un papel fundamental el convenio 169. El convenio 169 dado por la OIT, por la Organización Internacional de Trabajo, cuyo fundamento es reivindicar, reconocer los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, este importante Tratado Internacional de Derechos Humanos en nuestro país ha sido ratificado en el 95. Ya va a cumplirse 30 años de la vigencia de este importante documento, pero que sin embargo, hasta la fecha, no vemos un cabal cumplimiento de lo que ordena el convenio 169. Derechos como la consulta previa, derechos como a la tierra y territorio de los pueblos, a la autodeterminación, al respeto de la identidad cultural, son derechos que todavía están pendientes de ser cumplidos. Y es así que nosotros, como derechos humanos y medio ambiente, llevamos a los tribunales la discusión de estos temas. Somos tres abogados actualmente en derechos humanos
nos aliamos con redes internacionales y nacionales de abogados para exigir que se cumpla esto. Las comunidades campesinas aymaras y quechuas, este, eh, cuando hay una incursión minera dentro de sus territorios, muchos de ellos no saben qué hacer, a qué instancias recurrir. Y la primera reacción es levantarse en protesta social, que este derecho está reconocido. Es un derecho fundamental reconocido por nuestro Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, pero que lamentablemente desde las políticas del Estado sigue siendo un delito salir a protestar. Lo consideran así. Y actualmente varios dirigentes, varones y mujeres, son denunciados por salir a por tomar carreteras, por salir a protestar en las calles. Este gobierno ha endurecido las normas y sigue habiendo esta persecución, como seguramente en otros países ocurre, ¿no? Entonces, eh, como derechos humanos dijimos, ¿qué salidas podemos dar a la problemática? Si les decimos a los compañeros que salgan a protestar porque es un derecho, ya vemos la respuesta que da el Estado criminalizándolos, y eso genera estragos en las personas. Y dijimos, utilicemos el litigio, lo que sabemos como abogados para poder defender. Y desde nuestra primera demanda que hicimos en contra del Ministerio de Energía y Minas en el 2011, hemos tenido avances y retrocesos. Avances importantes porque por primera vez un juzgado aquí en Puno, fue la primera sentencia a nivel nacional que obtuvimos, que nos dijo: el derecho a la consulta es vigente en nuestro país, el convenio 169 es vigente, rige en nuestro país y debe ser cumplido. Por lo tanto, nulas esas concesiones mineras que se dieron a espaldas de las comunidades. Y le dijeron: no vuelvas a dar concesiones mineras sin antes cumplir con tu deber de consulta previa, libre, informada, de buena fe y sobre todo intercultural. Y aquí la interculturalidad, por más de que convivamos con nuestros, o sea, todos aquí, yo tengo sangre quechua, yo tengo sangre aymara, yo desciendo de pueblos originarios, pero muchas veces no nos entendemos entre nosotros mismos, no nos comprendemos y continuamos viviendo en un ambiente de racismo, de discriminación y de exclusión. Creemos de que estas prácticas de imponer un proyecto minero en territorios tanto indígenas, amazónicos como andinos, también tiene una carga discriminatoria, racista, de que no se les respete los derechos y se les trate como ciudadanos de inferior clase, que no se puede llegar, porque nosotros con la consulta previa queremos que muchos conflictos pueden ser evitados, porque genera un ambiente de diálogo. Último pasó de que, como repito, la comunidad se entera cuando ya está concesionado, la autoridad edil, la autoridad municipal, cuando recurre a las comunidades, tampoco sabe qué hacer. Van al gobierno regional y preguntan qué podemos hacer, tampoco hay respuestas, porque son muy pocos los abogados los que entienden realmente cómo se debe cumplir el convenio 69. Lamentablemente no es un tema que pueda ser discutido así como el derecho civil o el derecho penal, que es común. Entonces, no hay forma de responder. Felizmente hemos, digamos, creado esta receta y que nos ha dado resultados. El recurrir a los tribunales para que sea un juez, ya que el legislativo y el ejecutivo no escuchan, recurrir al Poder Judicial para alcanzar justicia. Y creemos de que esta lucha por alcanzar justicia ambiental, que también repercute en la vida de las personas, es fundamental. Entonces, esa es la labor que hacemos, principalmente hacemos como derechos humanos y medio ambiente. Ir a las comunidades y decirles: este documento 169 existe y tú, compañero o compañera, te lo tienes que saber, tienes que conocer. Aquí está la herramienta de defensa, tú tienes que utilizarlo y con esto recurres a cualquier instancia. Y ahí no hay quien te
quien te pueda engañar o quien te pueda tomar de tonto. Tú tienes esa posibilidad y si estás informado, te vas a poder defender. Esa educación con adultos también lo hacemos. Y una vez de que ya se apropian de este convenio, lo asimilan, ellos mismos ahora nos lo dicen, José, vayamos a proceso, hay que defender el territorio, ya están vigilando sus territorios, porque también ya saben que a ocultos, porque esto solamente, el mapa de concesiones mineras, a ver, siguiente, la lámina, por favor, solamente se puede acceder por internet y en las comunidades campesinas no existe, pues, no hay acceso a internet. Y ahí podemos ver las manchas azules y verdes, todos son concesiones mineras que sobre todo están en la sierra del Perú. Y no hay forma de que las comunidades se enteren. Pero ahora les hemos enseñado, ya ellos ingresan y nos dicen, José, ya se va a titular mi concesión. ¿Qué podemos hacer? Administrativamente, luchemos. O si ya pasó el tiempo, vayamos al Poder Judicial. Creo que vamos en esa ruta de empoderamiento, decimos, ¿no? De autofortalecimiento y autodefensa de sus derechos, ¿no? Creemos de que si la totalidad de los pueblos originarios conocieran cabalmente este documento, ya se portasen como abogados informados, ellos mismos van a hacer su defensa, ¿no? Ese es el sueño, esa es nuestra meta como derechos humanos. Y si es que se logra eso, bueno, la razón de ser de Duma ya no tendría, pues, ¿no? Pero mientras haya comunidades que todavía se sientan vulnerables y vulnerados en sus derechos, creo que estamos ahí para sumar en la defensa del territorio. ¿Y qué trae también estas concesiones mineras? Siguiente, por favor, un clic más. Contaminación de las cuencas. Esta es la cuenca del lago Titicaca, ¿no? El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo y es una maravilla natural aquí en Puno y para el Perú y Bolivia. Entonces, lo que vemos de rojo y naranja son las cuencas que alimentan el lago Titicaca, pero que lamentablemente están también contaminadas. Entonces, el lago Titicaca arrastra metales tóxicos que se originan en las cabeceras de cuenca, donde hay, ¿qué cosa? Minería. Entonces, también las cuencas están siendo envenenadas. Entonces, la lucha de los pueblos originarios no solamente es la defensa de la madre tierra, de la Pachamama o de sus ríos, sino también es defensa de ellos mismos porque consumen agua con metales tóxicos. ¿Y esto qué genera? Envenenamiento, anemia. Puno es número uno en anemia en el Perú. Niños de 0 a 30 meses ya tienen metales tóxicos y tienen anemia, altos índices de anemia. Entonces, la anemia no solamente se trata de algo que tenga que ver con la nutrición en hierro, sino es consumo de agua contaminada. Entonces, la lucha de los pueblos originarios no es solamente por la tierra o el agua, sino es por la salud, por la vida, por la integridad física, psicológica y sobre todo, un juez nos lo dijo, por la dignidad. Una persona que no tenga servicios básicos y que esta poca agua que puede acceder está envenenada, eso es vivir fuera de la dignidad, no tiene dignidad esta población. Entonces, esta lucha que se emprende también es para defenderla, ¿no? Y termino con esto. Habrán visto, el día de ayer era fiestas patrias, ¿no? 28 de julio era aniversario de la independencia del Perú, 203 años que hemos cumplido, y hasta la fecha, de todos estos años de república, los pueblos originarios siguen siendo violados en sus derechos. Lo que venía de la colonia, la república no les supo hacer justicia. Y hasta ahora, con este tipo de gobierno que no solamente los asesina, los masacra, ¿cuántos muertos tiene eh, este gobierno está cargando de la señora Boluarte? También los mata lentamente con la contaminación de sus cuencas.
Ahí podemos ver, ¿no? Un río viene de la minería y el otro es un río que baja de forma natural y cómo se mezclan al final, ¿no? O contaminaciones. Los animales, las personas consumen esto. Entonces, la justicia ambiental, la justicia social se ha volcado a una agenda de justicia política. Dicen, si la estructura del Estado no cambia, no hay una modificación, esto va a continuar. Y los pueblos han entendido de que la lucha ahora es política y que por eso es que también hay persecución política. Y ahora más que nunca debemos incluir en nuestra agenda ese pedido de justicia política, de incursionar también. Eso creo que es un avance enorme también y que realmente nos enorgullece de que la población ya no solamente hable de ambiente, de salud, sino que de la estructura misma del Estado y del gobierno. Nuestro trabajo va ahí, en generar políticas. Como Duma, creemos que con estos casos que se vuelven emblemáticos, podemos influir en las decisiones ministeriales y legislativas, ¿no? Buscamos ser ambiciosos para que se logre realmente lo que los pueblos requieren, ¿no? Cambios estructurales en favor de ellos, ¿no? Muchas gracias por la atención. Esta es la presentación que habíamos preparado y también gracias por la oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias, José. Es todo un honor escuchar lo que nos has contado, trabajar contigo, porque es crucial. Es un trabajo muy importante el que hacéis, como has comentado, para reunir esas preocupaciones, no solo por la pobreza, sino para resaltar la manera en que la pobreza, la Pachamama y todos esos derechos están unidos con la integridad, la dignidad de todos y cada uno de nosotros, de los seres humanos, de los animales. Todos estos esfuerzos deben integrarse y el trabajo que estáis haciendo para garantizar que las personas tienen ese derecho de hablar, de defenderse, de defender su tierra, es crucial, es una base crucial mm, en Perú y una organización como Duma. Ojalá ya no sea necesaria un día, ¿verdad? Como decías tú, pero y eso me dice que vuestros corazones están en el lugar correcto, porque tenéis esa esperanza de que, bueno, esas empresas mineras, esas empresas petrolíferas, bueno, que lo que esperáis es no tener que trabajar en esto siempre, ¿verdad? Porque queréis crear un mundo en el que ya no seáis necesarios en este aspecto, porque todo el mundo conoce sus derechos y todo el mundo es capaz de defender esos derechos y defender su dignidad, sus demandas, sabiendo lo que es justo para ellas a través de unas estructuras del Estado que permitan disponer de suelos, de aguas limpios y, como decías, luchar por la justicia social y la justicia política eh, para conseguir una situación sana. Bueno, hacéis un trabajo maravilloso, especialmente en esos lugares en los que hay poca información, donde no hay acceso a Internet. Las personas no son conscientes de sus derechos o no conocen esas operaciones de las empresas mineras, por ejemplo, y igual no saben ni siquiera que puede ser un problema para ellos. El hecho de compartir información es algo crucial
y es otro tema que hemos estado escuchando en estos laboratorios de ODS, el hecho de compartir buenas noticias, ¿no? Igual que escuchamos en el Evangelio, la buena nueva. Aquí hablamos del convenio 169 de la OIT. Eh, Así que, bueno, muchísimas gracias una vez más por el trabajo tan maravilloso que lleváis a cabo y muchísimas gracias por haberos tomado el tiempo de compartir con todas nosotras. Gracias. Hemos escuchado a todos nuestros oradores en el día de hoy y José es el que está con nosotros en la sala. Así que ahora me gustaría invitar a todos los presentes a que si tienen algún comentario que compartir sobre lo que hemos escuchado o si tenéis cualquier pregunta para José más que nada, me gustaría invitaros a compartirlas, compartirlo con él o con todos nosotros, levantando la mano, encendiendo la cámara o si queréis escuchar, o sea, levantar la mano por Zoom, sabéis que abajo lo podéis hacer, aparece levantar la mano. Si no lo veis, tenéis que ir a los tres puntitos donde pone más y ahí veréis levantar la mano. Es otra manera que tenéis de atraer nuestra atención. Si queréis escribir en el chat, también le echaremos un vistazo y leeré cualquier pregunta que escuche, que lea. Veo una pregunta en el chat. Creo que es para ti, José. La pregunta es, ¿las multinacionales de extracción, de minería de todo el mundo, escuchan nuestras voces y el clamor de los pueblos? ¿Ven el daño que están causando a los seres humanos y a toda la creación? Y se añade a esa pregunta un gracias por vuestra valentía a la hora de responder a todo esto. José, no sé si quieres responder a esta pregunta Claro que sí. sobre la Eh, concienciación, ¿no? En las empresas. claro. Eh, Lamentablemente no hay esa visión social, ¿no? Creo que la cultura occidental y más que todo con el liberalismo, el neoliberalismo, se prioriza eh, conseguir a toda costa un posicionamiento económico, ¿no? Y las empresas, sobre todo extractivas, van en esa mira, ¿no? Creo que todo es extracción, quitarle la médula a la tierra y dejarla así, ¿no? Vacía, hueca y poder llevarse todo al norte global, ¿no? Creemos que esa lucha por la tierra no ha terminado. Y los pueblos lo dicen, ¿no? Dicen, hace tiempo, ¿cómo nos han quitado nuestra tierra con el colonialismo, con la época colonial, ¿no? Y ese colonialismo continúa hasta la fecha. Seguimos resistiendo más de 500 años a que nos eliminen como pueblos, a que nos arrebaten nuestras tierras. Ahora los nuevos capataces, los nuevos gamonales, son estos señores de las empresas mineras que siguen hambrientos de nuestros territorios, ahora no solamente para aprovecharlas superficialmente, sino extraer del subsuelo eso valioso que ellos necesitan para seguir enriqueciéndose, ¿no? No hay, no vemos muestras
de que haya un compromiso social verdadero por parte de las empresas, porque si no, hace rato ellos mismos se comprometerían en el cumplimiento del convenio 169. Es algo que ellos conocen, tienen todo un staff de abogados, staff de ingenieros y de diversos profesionales. Que ellos no conozcan, eso ya es algo que no se puede creer o entender, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad también de ellos de aprovecharse del desconocimiento de los pueblos de este tipo de documentos, digamos, ¿no? Y de cómo llevar a cabo un trato justo cuando ya, digamos, la comunidad va a ceder sus tierras y no hay un trato justo. Entonces, eso también es un abuso, un aprovechamiento de la otra persona que no conoce. Y se decía, ¿no? El peor enemigo de la dignidad es la pobreza, ¿no? Se aprovechan de la pobreza de los pueblos para arrebatarles sus territorios, ¿no? Cantidades exorbitantes de dinero que, bueno, que yo, por ejemplo, nunca he visto de un solo, un $100,000, digamos, ¿no? En una mesa. ¿Cómo será $100,000? No, no lo sé. Y los pueblos de igual forma lo ven y dicen, es harto dinero, pero para las empresas es poco y te arrebatan esa tierra y eso cuánto lo multiplican en ganancias, ¿no? Entonces, siempre hay una desigualdad, incluso, ¿no? Siempre hay una desigualdad, incluso cuando buscan llegar a tratos, ¿no? Entonces, también esa injusticia, ¿no? Ahí también hay rasgos de injusticia y la pobreza nuevamente sigue posicionándose en estos pueblos originarios, ¿no? No hay ningún tipo de involucramiento con los derechos humanos por parte de las empresas. No hemos visto una empresa, por lo menos que diga, voy a respetar y llegaré a buenos términos con ellos. Partiendo solamente de decir la verdad, desde el inicio, es un gesto enorme que lamentablemente no hay. Gracias. Sí, una diferencia fundamental, claro, esa motivación por el beneficio o la motivación por un bien tangible, que es lo que buscáis vosotros, la dignidad, la paz, el bienestar, la salud. Esos objetivos son muy distintos a los de las empresas. Veo que Efren ha levantado la mano. Efren. Ef- Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Perfecto, bien. Bueno, saludos, Teresa, saludos a todos los que están hoy participando en este encuentro, todo lo que se ha ido compartiendo, especialmente porque hoy vamos a hablar un poco sobre el objetivo del fin de la pobreza. Yo creo que esta es una utopía que se vive, ¿no? Y saber también cómo lo estamos este, asimilando o definiendo. Yo que trabajo un poco en la Amazonía, ahorita escuchaba aquí al hermano José todo el trabajo que se va haciendo allí. Esta es el área, el espacio más afectado, más vulnerable, con los derechos de violación más grandes que se pueda conocer. Y me llevaba a reflexión, ¿no? El fin de la pobreza, a qué hace referencia? ¿A matar a los pobres, que no existan los pobres, o en realmente buscar la dignidad y el bienestar para esta población vulnerable? ¿Por qué lo digo? Porque sé de políticas, de ONGs, de personas, de empresas que han intentado acabar con comunidades indígenas de distintas formas. Eh, supuestamente plan de bienestar para las mujeres, colocando implantes para que no queden embarazadas. Tenemos comunidades donde hubo casi 5 años
donde no nacieron niños indígenas, autónomos, enfermedades extrañas para ellos, muertes sin explicación. Entonces, ¿cómo poder identificar este objetivo de fin de la pobreza? Por eso digo, ¿no? ¿Cómo lo han interpretado algunas personas? Cuando hablamos de la minería ilegal, los que conocen un poco este tema, eso es, yo creo que el peor virus que puede existir. Delincuencia, prostitución, enfermedades, violaciones, acabar con la naturaleza, acabar con las tierras, destruir los minerales. Y eso no es el fin de la pobreza, eso es aumentar la pobreza en las personas, en la tierra, en el bioma del mundo como es la Amazonía. Entonces, bueno, es ver cómo desde nuestro trabajo se está haciendo la incidencia para que las grandes transnacionales, las grandes empresas, puedan poner en práctica realmente lo que se desea, ¿no? Que es el bienestar común, la promoción de la dignidad y la valoración de la vida, tanto de los seres humanos como de nuestro planeta. Porque sin duda alguna estamos viviendo momentos muy difíciles bueno, es un gran monstruo, como decía por allí un amigo, un monstruo que ha arropado a la Amazonía venezolana y bueno, a nivel general, pues no solo este territorio, sino muchos lugares del mundo. Y entonces hay que ver cómo nos estamos preparando, qué formación estamos recibiendo, dónde estamos haciendo incidencia, dónde estamos llevando lo que se va haciendo, todas estas denuncias, todas estas situaciones que vamos conociendo, cómo se van posicionando a nivel mundial. Entonces, bueno, es una reflexión que debemos hacer y que esta reflexión nos lleve no solamente a preocuparnos, sino a realmente a ocuparnos, porque a veces los conceptos, las teorías pueden ser muy bonitas, pueden ser muy románticas, pero a la hora de hacer acción es donde está realmente el desafío. Muchas gracias, muchísimas gracias, Efren. Creo que ese último punto es una transición maravillosa para la pregunta que vamos a escuchar ahora de Anita Cheria, que es nuestra coordinadora de JCORE en el sur de la India. Gracias, muchísimas gracias por las presentaciones. Creo que las comunidades indígenas de todo el mundo se enfrentan a situaciones muy similares. En India también tenemos este tipo de problemas. Es, es muy difícil negociar siempre. Mi pregunta también tenía que ver con los riesgos a los que os enfrentáis. Tenéis muchos años de experiencia y mucha gente. Ya sabemos que enfrentarse a las empresas mineras no es fácil, eso implica riesgos y bueno, ¿habéis sentido problemas en vuestra seguridad? También incluso de la parte de los políticos. Nosotros, como parte de, bueno, ¿cómo habéis podido construir esa fuerza, como sea? Por supuesto, no espero que me digas aquí todo, pero a ver si nos puedes dar algo de esa fuerza que tenéis vosotros. ¿Puedo responder, Teresa? Gracias. Eh, lo que comentaba R, ¿no? Es cierto, eso de las esterilizaciones forzadas, lo hemos vivido también en Perú y otras instituciones amigas están acompañando esos casos. Como eliminar la pobreza, eliminando a los pobres, ¿no? Esas son prácticas eh, que datan desde hace años, ¿no? Cuando llegaron los colonizadores diezmaron, generaron genocidios, ¿no? En esta parte del sur global y en otros continentes también.
Eso creo que siempre es una práctica, ¿no? Pero también creemos de que ha ido también un poco más allá en eliminar a los pueblos, eliminando su cultura. Es decir, de que el convenio 169 se aplica a todos aquellos que se identifican como pueblos originarios. Y desde el Estado hemos visto también una idea de decir, de negarles esa identidad, de decir, tú no eres pueblo originario, tú ya conoces computadora, conoces celular, tú ya no te vistes como un pueblo originario, tú ya tienes educación universitaria, tú ya tienes másters, doctorados, ya no eres pueblo originario. Tú ya no vives en la comunidad, tú ya migraste a Lima, a Estados Unidos, a Europa. ¿Qué pueblo originario vas a ser? Entonces, por ahí también hemos visto que está atacando el Estado, los gobiernos y las empresas, del decir, ya no hay pueblos originarios, ¿a quién voy a consultar? Ya no tiene razón de ser el convenio 69. Entonces, vemos que también la eliminación de los pueblos va en ese sentido. Y también eso tiene una carga racista. Es decir, o sea, los pueblos originarios tenemos que vestirnos con, sí, como antes, ¿no? Hacían burla, ¿no? Ya no usan sus hojas de banano, ya no usan plumas, entonces ya no soy pueblo originario. O sea, el pueblo originario tiene que ser analfabeto, no tiene derecho a pisar universidad, y porque lo hace ya pierdo mi identidad. Ya no tengo el derecho de migrar, de buscar otras oportunidades en otros lugares, y me vas a condicionar a que eso sea, pierda mi identidad. Entonces, vemos que también por ese lado actúa el sistema de eliminarnos en ese sentido, ¿no? Y eso es algo que puede parecer anecdótico cuando lo escuchamos, pero es algo nuevamente estructural de eliminación de nuestros pueblos a partir de la identidad de lo que somos, ¿no? Tú, José, ya no practicas los rituales de la tierra. Tú, José, ya no hablas de quechua o aymara, ya has dejado de ser. Pero ¿quién eres tú para decirme lo que soy y lo que no soy? Yo conozco, yo sé quiénes son mi familia, quiénes son mis padres y mis madres y mis abuelos y mis bisabuelos, los conozco. Entonces, de esa sangre yo provengo. Entonces, no me puedes condicionar a que yo pierda mi identidad. Entonces, esa es otra forma de eliminación de nuestros pueblos que también lo hemos vivido y seguramente es algo que también sucede en sus países. Y lo que comentaba la hermana, ¿no? Es cierto, la extracción, el luchar en un contexto extractivo sí es muy riesgoso, peligroso. Incluso hay atentados contra, hemos visto, ¿no? Defensores de derechos humanos, a ONGs las estigmatizan. Acá, por ejemplo, siempre se usa la palabra terrorista, ¿no? Es un terrorista ambiental, es un antidesarrollo, es un antisistema. O sea, ese tipo de ataques vivimos aquí, ¿no? Felizmente, amenazas también, pero felizmente no ha ido más allá, ¿no? Atentados directos contra nosotros no hemos tenido en derechos humanos y medio ambiente aquí en Puno, ¿no? Creemos que nuestra principal arma, y eso es algo que compartimos de defensa, es la notoriedad, el hacer conocido a derechos humanos, el hacernos conocidos nosotros. Eso, por más de que pueda entenderse como una exposición, es una exposición buena porque no vemos que las desapariciones se lo hacen en la Amazonía porque es un lugar remoto, escondido, y desaparece una persona y no pasa nada. Pero creemos que exponernos en este tipo de espacios o en momentos en públicos de discusión, de diálogo y compartir, creemos que también un poco de seguridad nos generamos nosotros mismos, ¿no? Es cierto, mi familia propia, ¿no? Me dice, ¿por qué sigues ahí? Es peligroso. Cualquier momento te pueden mandar a una persona y te pueden mandar a asesinar, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero por lo menos quiero que mi juventud vaya en ese sentido, ¿no? De esta lucha, de esta línea, y creo que eso también nos da ese coraje que compartieron, ¿no? Y queremos compartirles también eso, de que es posible, somos pocos, pero creemos que hacemos mucho, y eso es
bastante para estos tiempos, ¿no? Mi solidaridad siempre con ustedes, compañeros y compañeras, que también vamos en esta lucha, también vamos en defensa de estos pueblos y decirles, ¿no? No, seguimos aquí. Los pueblos originarios seguimos aquí, no nos han eliminado, muy a su pesar. Muchísimas gracias por tus comentarios, José. La verdad es que entiendo, ¿no? Porque tu familia tiene miedo a veces, ¿no? E incluso tú puedes tenerlo, ese miedo, porque, bueno, has elegido un trabajo que requiere mucha valentía y vemos que no tienes miedo. Y eso es la valentía, hacer lo correcto, incluso aunque tengamos miedo. Has dicho algo maravilloso. Mucho del sufrimiento de las comunidades indígenas con las que trabajas y en muchos lugares del mundo, una parte de ese sufrimiento es que es invisible, invisible para muchas de las personas fuera de las comunidades. Y al ser invisible, pues pueden seguir haciendo lo que quieran. Cuando las comunidades sufren, cuando ha habido como un ataque o una opresión y nadie lo ve, ¿qué podemos decir? Así que aumentar la visibilidad y aumentar nuestra voz, aunque parezca que nos pone en peligro, en ciertos aspectos, en ciertos contextos, también es una fuente de seguridad. Es una realidad compleja, ¿sí? Y tenemos numerosos retos ante nosotros. Nuestra respuesta también es compleja, por supuesto. ¿Tenemos alguna otra pregunta o comentario, hermana Franca? Hola, hola a todos. Estoy en Londres, ¿ya? Es un placer estar aquí y veros esta tarde a todas y a todos. Me gustaría reconocer lo que la hermana Margaret ha dicho sobre el trabajo con los niños de la calle y lo que el hermano José ha dicho sobre, eh, sobre todo el tema de la minería. Son experiencias reales. El año pasado en Nigeria hubo una campaña electoral y yo le pedí a los jóvenes, le preguntaba a los jóvenes de mi familia que a quién iban a votar. Y me decían, voy a votar a EPICI. Y les preguntaba, ¿por qué? Y me decían, pues porque tiene una casa bonita no sé dónde. Y, no, y luego también decían que les iban a dar una compensación de un dinero que en dólares es menos de $1. Y ¿qué es eso? ¿Qué idea es esa? No se puede seguir defendiendo eso. Por eso creo que es muy importante buscar la sostenibilidad a largo plazo, no a corto plazo. Eso que nos pueda ayudar durante un día, no, hay que mirar a largo plazo. En Nigeria sé que hay problemas de hambre, de riadas, etcétera, pero también se aprovecha muchas prácticas tradicionales que empujan a los niños a la calle. En 2012 hice un estudio de por qué había tantos niños nigerianos en las calles. Algunos de los aspectos que descubrí fue que había temas sobre la propiedad, tíos
que no querían que sus sobrinos crecieran en la familia porque para que no hubiera problemas con las tierras. En las familias polígamas, la segunda mujer no quiere tener hijos, no quiere que se tenga hijos porque así no hay problemas en la familia. Y luego, niños diferentes, niños inteligentes, niños con capacidades especiales, se les consideraba una bruja, por ejemplo, un brujo, y entonces se iban a la calle, cosas del estilo. Una de nuestras hermanas, Olivia, trabaja con este tipo de niños y lo que intenta es cambiar las causas sistémicas que empujan a la infancia a las calles, porque si no, el problema va a seguir ahí toda nuestra vida. Estamos intentando educar a la población para evitar estas situaciones tradicionales que impiden la transformación. Muchas gracias por el trabajo de todos. Muchísimas gracias, hermana Franca, por resaltar otro componente del marco jurídico que repercute claramente en la pobreza desde la infancia. El hecho de crecer en una situación de pobreza donde es difícil heredar tierras, por ejemplo, o simplemente poseer tierras, sobre todo cuando hay intereses empresariales que hacen venderla, que quieren esas tierras a un alto precio. Todo eso puede restringir las posibilidades a una vida próspera, a una vida en familia en muchos lugares del mundo. Así que muchísimas gracias por haber subrayado ese hilo de pensamiento en nuestro tapiz de la comprensión tan compleja de la realidad que es la pobreza. ¿Tenemos algún otro comentario o pregunta que queramos compartir? Entonces le puedo preguntar a José si tiene alguna frase final, porque bueno, eres el único orador que está aquí con nosotros. Si tienes algún pensamiento final que compartir. Gracias, Teresa. Sí, bueno, estos son luchas de años. Esto no se ha generado de un momento a otro, ¿no? Como decía, hemos tenido avances y retrocesos, donde nos daban la razón y decían, sí, existe el convenio, se declara nulo esas concesiones mineras. O donde nos decían, el juez nos decía, ¿dónde está el documento que son pueblos originarios? ¿Dónde dice? Por lo tanto, no es amparable su demanda de pedir la nulidad porque no son pueblos originarios. Ese tipo de respuestas de todo hemos tenido, ¿no? Y así siempre hay. Entonces, tenemos que ir en esa ruta de lucha constante, ¿no? Y eso también es parte de lo que hemos aprendido de la congregación de los Merinol, ¿no? Nuestra hermana Patricia, que es la presidenta, Patricia Ryan, que es la presidenta de nuestra asociación, creo que nos ha infundido ella misma como símbolo, como un paradigma en sí misma de lo que podemos hacer, ¿no? Lo que hacemos es enorme, sigamos en esa línea, siempre nos anima y bueno, creo que nosotros también hemos asimilado ese coraje de los Merinol, ¿no? Y esa opción preferencial por los hombres, ¿no? Por los pobres, perdón, y aplicar realmente esa doctrina social de la iglesia. Yo recuerdo, antes nosotros éramos la prelatura de la Vicaría de Solidaridad de la prelatura de Juli.
Llegó un nuevo obispo y decía, no, los abogados sirven para recuperar los territorios de la iglesia, no están para hacer otra cosa. La iglesia es para hacer misa y para la oración, no debe hacer acción social. Entonces, vemos que hay congregaciones que se dedican realmente a apostar por el prójimo y creo que esa es la verdadera iglesia. Eso es lo que creo que con ese fundamento nació la iglesia, con Jesús de Nazaret, ¿no? Creo que por ahí va, pero lamentablemente hay otras opciones de iglesia que realmente desnaturalizan y destruyen lo que otra parte de la iglesia viene haciendo en favor de los más vulnerables, ¿no? Y la lucha de la derrocación de la pobreza, que puede parecer un imposible, pero si no hacemos nada tampoco va a seguir siendo las cosas igual, ¿no? Termino, muchas gracias por la invitación. Un saludo desde aquí, desde Puno, Perú, a todas las hermanas y hermanos presentes. Esperamos encontrarnos en una siguiente. Muchas gracias por la posibilidad, Teresa, a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Esas últimas palabras me han recordado nuestro evangelio de ayer, la idea de cuándo y dónde existe la iglesia. Ayer en nuestra lectura hablaba de alimentar a los 5.000 con panes y peces, y es una de esas historias en las que vemos que la iglesia está ahí, entre la gente, que es capaz de demostrar que hay para todos, para que todos estemos bien en este mundo. Y para ello tenemos que estar entre la gente, no solo con esas personas que comparten la fe con nosotros, también con todo el resto de la gente, para vivir con dignidad y para facilitar la redistribución de los recursos, así como para inspirar a quienes nos rodean, para formar parte de ese esfuerzo a largo plazo. Así que espero que no solamente en esta sesión, sino en las 6 sesiones de JCOR, de este laboratorio de ODS, hayáis tenido una oportunidad para captar ese sentimiento de esperanza renovada, de acompañamiento mutuo en este trabajo de redistribución de los dones que nos ofrece la tierra, para hacer que se escuchen nuestras voces allí donde hay sufrimiento, para ver que trabajamos juntos, que existe una iglesia que está dentro de las catedrales, en la misa pero también en la colina, en una favela en Brasil o en Kenia, entre los pueblos indígenas en Perú y en las zonas rurales de la Amazonía de Brasil. Somos más comunidad que institución. Así que muchas gracias por estar aquí y por ser esa comunidad que, además de todos esos lugares, puede existir en online, en estas salas de Zoom, que parece menos romántico igual, pero bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de conectar con todas y todos, de aprender de todas y todos. Espero que existan más oportunidades para compartir todo esto en el futuro. Muchísimas gracias por vuestra participación y muchas gracias, como siempre,
por las distintas maneras que tenéis de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible en vuestras comunidades y en vuestras estructuras en todos los niveles. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestras intérpretes también que nos han ido acompañando hoy en este viaje y espero volver a conectar con todas y todos muy pronto.